Silvia Pagani es profesora y licenciada en letras. Trabaja como docente y ha escrito cuentos, microcuentos y novelas. Sus relatos han sido publicados y han ganado premios y menciones en Argentina, México y España. Es autora del libro de cuentos El cruce del umbral y de la novela Cautivos. La literatura es un espacio de libertad, ¿no? Es decir, más allá de las definiciones académicas que podemos tener, la literatura también es una experiencia muy personal. En mi caso, y desde chica, siempre ha sido ese espacio de libertad. Primero, al cual como lectora recurría desde que era muy jovencita, siempre me gustó leer. He sido buena lectora de chica y era como ya en aquella época constituía una suerte de refugio, ¿no? Es decir, de ese lugar al cual acudía y bueno, como lectora la literatura representó ver todo, vivir varias vidas al mismo tiempo. Sí me interesa una literatura en la cual haya como, yo diría, una recuperación de lo humano, ¿no? Es decir, donde aparezcan las tensiones, los conflictos profundamente humanos. Toda literatura es situada, es decir, toda está ubicada en una región y tendríamos que hablar quizás de una literatura nacional frente al concepto de literatura argentina o de literaturas argentinas, ¿no? Es decir, un concepto más amplio, mucho más abarcador y que abarque las particularidades de cada región, pero incluidas dentro de una mirada más global. Y esto yo lo veo, por ejemplo, en las propuestas curriculares, ¿no? En las propuestas curriculares siempre aparece esta división entre la literatura argentina, que obedece a un canon preestablecido, un canon con una mirada bastante centralista y porteña, por decirlo de alguna manera, y luego hay como materias, seminarios o trabajos, o algún EDI, ese tipo de espacios más pequeños quizá, donde la opción es leer literatura regional, como si fuera una literatura distinta, diferente, ¿no? Para mí la escritura es como un viaje, ¿no? En el sentido, toda literatura es también un viaje, pero la escritura en particular porque me permite, una vez que se me ocurre una historia, me permite ahondar en ese personaje, ¿no? En qué diría, cómo, en qué circunstancia, qué gestos haría, es decir, trato de ponerme siempre en la piel de ese personaje. Y fui soltándome y animándome después de haber competido en algunos concursos, haber tenido algunos premios, dije, bueno, puede ser que muestre y publique y demás. Y a partir de ahí no dejé de escribir, es decir, y escribo permanentemente, casi te diría todos los días. O todos los días hago una línea y el fin de semana y los días que no trabajo, sí, estoy a full. Y creo que si no lo hiciera, no podría, no se me ocurre que, es más, deseo retirarme del trabajo para poder volver y seguir escribiendo. Me gusta la superposición de voces, la fusión de miradas. Creo que que por un lado le da más complejidad a la novela y que tal vez a un lector le resulta más incómodo que leer una novela que va del comienzo al final sin grandes sobresaltos ni que ofrece grandes dificultades, pero no es lo que a mí me gusta leer, entonces yo pretendo escribir lo que a mí también me gusta leer. Es la forma en que a mí me gusta contar las historias, contar una historia. Entonces, de tal manera que la historia se va armando de a poco a medida que uno lee y se va armando también en la cabeza del lector. Hay cuestiones que a lo mejor no están dichas, pero están expresadas. Entonces, creo que eso también es un desafío para el lector. Con respecto a los cuentos, también están quizás contados desde esa manera. En el caso del cruce del umbral, son 15 relatos, 15 cuentos
que tienen en común esto de que estos personajes están en determinadas circunstancias muy, digamos, en las que tienen que tomar grandes decisiones en su vida y bueno, de ahí lo del cruce, ¿no? El umbral, y estas decisiones los marcan y bueno, no, son relatos en los cuales predomina siempre la transgresión, transgreden, son personajes que tal vez no aparecen como estereotipados, me parece. Todos estos personajes son un poco oscuros y toman decisiones dentro de esa oscuridad. Yo creo que la literatura además tiene que cartografiar, ¿no? A mí me gusta esa palabra porque es como hacer un mapa del alma humana, ¿no? Y los seres humanos tenemos nuestras zonas de oscuridad, somos contradictorios. Y bueno, eso a mí siempre me lleva a pensar qué pasó ahí, ¿no?